Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Ato Rodríguez, soy alumno de la Universidad UPC del curso de Economía, sección S26B. Nuestro profesor José Ismael Vázquez Neira, el tema que vamos a tratar el día de hoy, sector externo. Ahora vamos a hablar del sector externo. Inicialmente hablaremos de la balanza de pagos. Y que la balanza de pagos viene a ser un registro ordenado y sistemático de las operaciones económicas realizadas por un país con el resto del mundo en un periodo determinado. En este instrumento se registra el total de todos los créditos y débitos que se originan por las transacciones de un país con los otros países. Las operaciones que generan un ingreso de divisas se consideran operaciones de crédito y aquellas que registran en la balanza de pagos como un ingreso. Las operaciones de débito implican una salida de divisas y se registran en la balanza de pagos como una salida o egreso. Tenemos la balanza de pagos desde dos frentes, las cuentas de capital y las cuentas corrientes. Con relación a la estructura de la balanza de pagos tenemos la cuenta corriente, que está dada por la balanza comercial. Dentro de ello, comercial, las transacciones de bienes. Dentro de ellas se encuentran las exportaciones y las importaciones. Por otro lado, tenemos las transacciones de servicios. En ella podemos encontrar los fletes, por ejemplo, el turismo, pasajes que abarcan los servicios relacionados con transportes internacional o no residentes por medios de transporte residentes, que vienen a ser créditos, y viceversa, que son débitos. Se registran pasajeros marítimos, aéreos y otros transportes, como el de pasajes vendidos por compañías de ómnibus residentes o no residentes y viceversa. También tenemos los viajes, que comprenden los bienes y servicios de los viajeros que adquieren en el país que no son de residencia. Por otro lado, tenemos la renta de factores o balanza de donaciones. En estas subcuentas se consideran los denominados servicios financieros referidos a los que reciben los factores productivos. Entre ellos tenemos rentas de trabajo pagadas por el extranjero y residentes, así como las rentas pagadas por el país residentes extranjeros. Abarca, por ejemplo, los salarios, sueldos y otras prestaciones. Asimismo, podemos mencionar las rentas de inversión, que son derivadas de rendimientos de los movimientos del capital. Pueden ser, por ejemplo, las rentas de inversión directa, rentas de inversión en cartera y rentas de otras inversiones. Se contabilizan bajo la forma de intereses, utilidades o dividendos. Por otro lado, tenemos las cuentas de capital, cuentas de capital o cuentas financieras. En esta cuenta se registra el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas o especulativas. En ellas podemos indicar como movimientos de capital, lo cual se divide, por ejemplo, en el sector privado y por otro lado tenemos en el sector público, asimismo en capitales de corto plazo. Dentro del sector privado tenemos las cuentas financieras sin privatización, que podemos mencionar la inversión directa sin privatización, préstamos a largo plazo, bonos, participación de capital y otros activos externos. Y en el sector público tenemos los desembolsos, las amortizaciones por parte del principal
de un crédito externo que se paga por concepto de deuda pública externa. Asimismo, activos externos netos y capitales a corto plazo. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la Reserva Internacional Neta en el Perú. Estos vienen a ser los saldos activos y pasivos internacionales de un país. Por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos cerca de 61.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué es importante las reservas internacionales? Estas son importantes porque mientras más tengamos, mejor será la imagen de fortaleza económica y financiera que damos al mundo. A más reserva, mayor será el indicador de la solidez del mercado cambiario del Perú. ¿Y quiénes son los que tienen a cargo las reservas internacionales? En el caso de Perú tenemos a 3 sectores encargados del RIN. El primero es el sector privado, que está conformado por las personas, empresas, los depósitos en dólares que tienen el sistema financiero peruano. Como segundo tenemos al Banco Central de Reserva del Perú, que compra y hace operaciones de monedas extranjeras. Y como tercero tenemos al Gobierno del Perú, que a través del Ministerio de Economía de Finanzas. Un reconocido economista, González Izquierdo, hacía una crítica que en las campañas presidenciales algunos candidatos estaban proponiendo que se traigan las RIN al Perú para invertir en diversos sectores. Él considera que esto sería un gravísimo error, pues eso no es su función en principio y sería una barbarie. Es algo que él cuestiona constantemente, ¿no? También el anuncio explica que las RIN no están en el Perú porque se encuentran invertidos principalmente en papeles financieros mundiales de máxima seguridad y que una pequeña cantidad del monto está invertido en oro y plata. El mercado de divisas. Las divisas es una moneda extranjera que se utilizan los residentes de un país para efectuar las transacciones económicas internacionales. Para cumplir con este fin, dichas monedas como medios de pago tienen que tener y gozar de una aceptación internacional en general. Es decir, deben ser unas monedas, le llaman monedas duras. ¿Por qué? Porque solo las monedas con estas características de algunos países cumplen con el requisito. Por ejemplo, tenemos a nivel mundial el euro, el dólar norteamericano, la libra esterlina, el yen japonés. La moneda norteamericana es la principal divisa de comercio mundial en la actualidad. Sin embargo, no es la única moneda, también tenemos el euro, la libra esterlina y el yen, ¿no? Como ya habíamos mencionado. De esta forma, si nosotros queremos comprar, por ejemplo, un automóvil a una empresa en Alemania, esta nos pedirá el pago, lo realicemos con una moneda fuerte, por ejemplo el dólar, ¿no? Que es muy comercial, o el euro u otra moneda. No aceptará los nuevos soles peruanos, por ejemplo, pues esta moneda es débil. También si vendemos un producto a Argentina, no aceptaremos los pesos, sino que solicitaremos una moneda como el dólar norteamericano. En la economía se van a formar, por ejemplo, mercados de divisas en el que establece el precio de estas, ¿no? También de manera muy general a las divisas se les puede denominar como monedas de otros países. Por ello mismo, las divisas pueden ser convertibles o no convertibles, según sean o no aceptadas en las transacciones internacionales. También existen otros medios internacionales de pago como son el oro y los derechos especiales de giro, entre otros. Bueno, esto es todo en esta oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.